Buenas tardes con todos y todas. Soy Rodrigo Delgado, asociado de Campos Arbitraje e Infraestructura, conocido como CAI. Y hoy vamos a tener el primer webinar en donde analizaremos el impacto del COVID-19 en los proyectos de infraestructura. En esta oportunidad me acompañan Alex Campos, socio de la firma, y Ahmed Manjari, asesor senior también de CAI, y juntos vamos a intercambiar algunas ideas respecto de las medidas de mitigación y gestión que tendrían que tomar en cuenta las partes durante la vigencia del COVID-19 y las medidas complementarias que han tomado los gobiernos, en nuestro caso, la declaración, por ejemplo, del estado de emergencia. Y en un segundo momento del webinar vamos a viajar al futuro y vamos a anticiparnos y leer cuáles van a ser los escenarios contractuales que se presentarán en la ejecución de los proyectos de infraestructura. Y como siempre nos caracteriza, intentaremos plantear propuestas respecto de cómo las partes tendrían que actuar ante cada uno de estos escenarios. Me gustaría comenzar esta charla preguntándole a Alex cuál es la naturaleza o la magnitud real del COVID-19. ¿Estamos únicamente ante un evento de caso fortuito, fuerza mayor como lo conocemos, o en realidad se trata de algo que va mucho más allá de eso? ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a la transmisión. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos, a los 104 participantes que tenemos. Muchas gracias por asistir a este webinar, nuestro primer webinar. A la pregunta de Rodrigo, efectivamente la crisis del COVID-19 es una dinámica de eventos y consecuencias que excede largamente lo que es un caso fortuito o fuerza mayor. Lo que estamos hablando es una suerte de eventos y efectos que se van reproduciendo, tipo efecto mariposa, y que definitivamente va mucho más allá de lo que es la institución del caso fortuito fuerza mayor. Lo que estamos viendo el día de hoy no solamente implica caso fortuito fuerza mayor, implica temas de cambio normativo, temas que implican la propia viabilidad de los proyectos y los contratos en sí. Y lo que estamos viviendo ahora, que es una cuarentena, tiene evidentemente efectos, eso no cabe ninguna duda, pero lo que estamos viendo el día de hoy es solamente la punta del iceberg. La crisis va a transformar la industria en una forma que no hemos visto antes, y por lo tanto decir que simplemente se trata de un caso de fuerza mayor, o incluso intentar tratarlo exclusivamente como un tema de caso fortuito fuerza mayor, va a ser obviamente insuficiente. Gracias, Alex. Y en esta crisis que mencionabas, ¿ante qué escenario nos hemos encontrado? ¿Cómo estaban redactados los contratos de las partes, los contratos de construcción, respecto a las cláusulas, por ejemplo, de caso fortuito, fuerza mayor, cambio normativo y todas las vinculadas? ¿Cuál es el escenario contractual que hemos visto ahora que hemos tenido que revisar más a detalle las cláusulas de caso fortuito, fuerza mayor? Bueno, como se entenderá, nos hemos tomado ya unas buenas 4 semanas evaluando un montón de contratos, muchos contratos de nuestros clientes y amigos. Y la verdad es que la reacción nuestra conclusión es, primero, que es muy diversa la regulación. Mayoritariamente, y les digo 90-95% de los contratos que hemos revisado no están ni cercanamente preparados para la magnitud de lo que ha ocurrido. O sea, no tienen supuestos bien regulados. Hay contratos en los cuales, por ejemplo, las cláusulas de fuerza mayor se contradicen con las de cambio normativo. Entonces entra en la discusión si lo que estamos viviendo en realidad es un efecto del cambio normativo o es un efecto de la fuerza mayor. La verdad es que hay mucha ambigüedad, hay insuficiencia en la redacción de los contratos, y la verdad es que esa insuficiencia también se traslada a la ley.
ni en obra privada, ni en proyectos públicos existe realmente una suficiencia en el contrato y en la ley para comenzar a asignar adecuadamente todos los riesgos que se vienen cristalizando en estas 4 semanas y seguirán cristalizando en las semanas, meses y quizás años que vienen, ¿no? Qué interesante lo que comentas, Alex. Y ante una situación como esta, en donde dices pues que la verdad es que no estábamos preparados, creo que nadie al redactar un contrato se imaginó que iba a pasar una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, la mejor manera de afrontar un escenario como este? El primer approach que estamos nosotros sugiriendo es un approach de mitigar, colaborar, sustentar. Ya felizmente tenemos algunas buenas experiencias en estas 4 semanas en las cuales se está comenzando a intentar reencauzar algunos proyectos y hablo también cuando incluyo proyectos, hablo también de contratos de mantenimiento, conservación, contratos conexos y asociados al desarrollo de la infraestructura, tanto públicos como privados. Mitigar, ¿por qué? Mitigar porque efectivamente la asignación de estos riesgos, de estos costos, de estos efectos va a ser complicada. Y mientras más grande sea el efecto, más difícil va a ser asignar. Entonces siempre hay que mitigar. Entiendo perfectamente que esa mitigación el día de hoy, ¿no es cierto?, está muy limitada por las circunstancias, pero igual es un tema que hay que pensar y reflexionar. Colaborar. ¿Por qué colaborar? Porque como poco ya adelantamos en algunos contenidos que hemos estado publicando en nuestras redes, en nuestra modesta opinión, el esquema adversarial, el esquema confrontacional, no va a producir buenos resultados. El esquema confrontacional no va a producir, adversarial no va a producir buenos, no va a viabilizar proyectos. ¿Y por qué sustentar? Porque va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos cuando ambas partes estamos seguros, estamos convencidos del tamaño de los riesgos y el efecto y el costo de esos riesgos. Como todos aquellos que hemos visto alguna vez controversias referidas a la construcción, sabemos que muchas veces la controversia no está tanto en el derecho o quién ha sido asignado, sino en el monto y en la cuantificación. Entonces, sustentar es súper importante, sustentar adecuadamente es súper importante para reducir la conflictividad de las relaciones contractuales entre propietario y contratista, y eso se replica al subcontratista, al prestador de servicios de conservación, etcétera. Perfecto, Alex. Me quedo de esta parte de tu intervención con estas 3 que vendrían a ser como 3 columnas, digamos, de la manera como afrontar esta situación, que son mitigar, colaborar y sustentar, ¿no? Todo esto siempre con el afán de reducir la conflictividad que puede generarse en el proyecto, porque definitivamente si hay un momento en donde no tendría por qué elevarse la conflictividad o deberíamos trabajar para que eso no suceda, es ahorita, ¿no? Una situación tan complicada como esta. Sobre esa base, me gustaría un poco ir más a propuestas concretas de medidas que tendrían que adoptar las partes, contratistas y propietarios de los proyectos para poder manejar y gestionar los impactos del COVID-19. Entonces, me gustaría en esta oportunidad darle la palabra a Ahmed y que Ahmed nos comente cuáles serían unas medidas al corto plazo que le recomendaría tomar a las partes en medio de esta crisis en la que nos encontramos. ¿Cómo estás, Ahmed? Bienvenido a la transmisión. Ahmed, creo que no está, tienes que prender el micro. Sí, es correcto. Mil disculpas. Muchas gracias, Rodrigo. Considero que hay 2 fuentes que se deben tener en cuenta, se deben tener de la mano bastante en esta etapa. Primero, el contrato, y segundo, la razonabilidad. Cuando hablo de razonabilidad, lleva a lograr un equilibrio entre diligencia y creatividad en los casos concretos. ¿Qué medidas concretas podemos tomar? La verdad que hay varias. Algunas las hemos estado comentando en nuestras redes.
Una primera podría ser el hecho de documentar todo y aquí ser lo más creativos posibles en el registro. La única forma de conocer la magnitud del impacto y de conocer la real afectación económica es registrando con el mayor detalle posible ahora, no de acá a un mes, a 2 meses, ahora. Lo segundo tiene que ver con respetar el sistema de notificaciones y reporte de incidencias. Es usual que en nuestra industria los contratos pues, contemplen procedimientos de notificación respecto a la ocurrencia de incidencias. Ante este escenario es importante usar esos mecanismos que están en el contrato. Y si no los hubiera, hay que usar algunos que sean razonables. Correo electrónico es algo bastante usual, bastante corriente, un mecanismo que está usando bastante. Es razonable además que el propietario tenga la posibilidad de decidir si prefiere afrontar costos de desmovilización cuando ello sea posible o bien, más bien, asumir los costos vinculados al stand-by, por ejemplo. Es recomendable desde ese punto de vista implementar un mecanismo de reporte de los recursos que van a permanecer en la obra durante esta etapa, tipos, mano de obra, así como aquellos que podrían ser desmovilizados. Una tercera medida tiene que ver con la planificación de cómo se van a mitigar los impactos y lograr una actuación lo más inmediata posible. Y aquí hay que tener en cuenta un principio. Mitigar es de ambas partes y requiere colaboración. Y probablemente en este contexto se va a tratar de medidas que van a requerir cambios durante el proceso. Es importante aquí también actuar con inmediatez, no solo porque la toma rápida de decisiones es importante, sino también se debe considerar que estas deben ser coordinadas. El plan debe incluir distintos frentes, desde luego, y intentar considerar todos los recursos relevantes del proyecto, con énfasis, por ejemplo, en la cadena de suministro de materiales, de los proveedores, la participación de los subcontratistas. Finalmente, creo que será importante implementar medidas o protocolos de seguridad y salud en las distintas etapas que se vienen. Tal vez una cuarta medida que se debe considerar es tener en cuenta que no todas las obligaciones quedan suspendidas durante el estado de emergencia nacional. Lo que directamente se suspende son aquellas obligaciones vinculadas más a las labores en el lugar físico. Queda la duda, por ejemplo, de si las tareas de gabinete, por ejemplo, las tareas vinculadas al diseño que pueden elaborarse de manera remota, están suspendidas. Ello también lleva a preguntarnos, por ejemplo, si técnicamente los plazos de cumplimiento previstos podrían verse poco afectados o incluso mantenerse intactos bajo estas consideraciones. Considero sí que las obligaciones vinculadas al mantener garantías y seguros, en principio son obligaciones que se deben mantener. Considero que en todos los casos se debe tener en cuenta nuevamente el contrato y la razonabilidad. Ahmed, hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención que quisiera ahondar un poco en esos temas, que es que, bueno, incidías un poco en lo que comentaba Alex de la necesidad de tener un registro y, bueno, de implementar un plan, porque es muy probable que si ya hemos comprobado que nuestros contratos no estaban preparados para una situación como esta, que las partes sobre la marcha van a tener que implementar un plan de acción ante este escenario que nos ha sobrellevado a todos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones darías tú para el registro? ¿Y por qué la pregunta? Hago una breve explicación, porque en la práctica nacional ocurre muchas veces, por ejemplo, en el caso de la obra pública, que los contratistas consideran que anotar en el cuaderno de obra simplemente el listado de los recursos en stand-by, sea la mano de obra o sean los equipos, es una anotación suficiente o con ello estás cumpliendo con la diligencia del contratista en este caso, ¿no? Pero en tiempos en donde la tecnología nos da muchísimas herramientas, como nos la está dando ahora, por ejemplo, que somos 3 personas conversando en lugares distintos y con más de 100 personas viéndonos en la transmisión,
¿qué otras herramientas tienen las partes para dejar constancia del impacto real que están sufriendo en este periodo, más allá de poder hacer una anotación en el cuaderno de obra o un transmittal, por ejemplo? Claro, aquí es una pregunta muy importante y creo que lo que puedo comentar va a ser insuficiente para las experiencias prácticas que debemos tener. Pero hay algunos elementos que podemos tener en cuenta. Lo primero es que intentar tener en cuenta los mecanismos de notificación y registro que tiene el propio contrato. Y el otro elemento que se debe cumplir, son principios que se aplican para cualquier contrato de obra, es que estos registros y su comunicación deben ser realizados de manera oportuna, contemporánea y suficiente. Seamos un poco más concretos, ¿no? El contenido de estos registros y de estas comunicaciones debe tener en cuenta, por ejemplo, la descripción del hecho y su incidencia. Es un primer nivel. Un segundo nivel tiene que ver con el registro del detalle, por ejemplo, de las actividades impactadas, sean estas o no críticas. Un tercer nivel tiene que ver con la identificación de los conceptos y montos de los recursos impactados. Por ejemplo, equipo, mano de obra. Puede incluirse también las medidas de seguridad que se están implementando y sus costos. Ahora bien, para efectos de la comunicación, se pueden implementar otros usos que normalmente no se tenían en cuenta en el contrato. Se puede incluir, por ejemplo, el correo electrónico, ¿no? Claro, y además, digamos que no sería excusa en estos momentos que cualquiera de las partes pueda hacer una filmación de los recursos que se están quedando en obra, utilizar mecanismos como fotos, el apoyo de drones para grabar, por ejemplo, los materiales, los equipos que finalmente se están quedando en obra, ¿no? O sea, creo que en este momento más que nunca tenemos que ser, como bien decías, creativos en el registro. No basta con una simple anotación, hay que ir mucho más. Y medios los tenemos tan fácil como un celular que nos permite grabar y tomar imágenes de lo que está ocurriendo en el proyecto. El segundo tema, Ahmed, es que hablabas, y eso es súper importante, que creo que debemos generar una conversación respecto a este tema puntual, que puntualmente lo que estamos viviendo ahorita, el estado de emergencia, digamos, el evento madre es el COVID-19, pero ahorita estamos enmarcados en un estado de emergencia, implica que hay una suspensión de ciertas actividades, de ciertas obligaciones del contrato. Pero un contrato de obra, si bien tiene como objeto principal la ejecución de la obra, tiene otras obligaciones complementarias. Y mencionabas tú el caso de las cartas fianzas y los seguros. Entonces creo que es importante acá preguntarte sobre qué ocurre en este procedimiento respecto a esas otras obligaciones de las renovaciones de cartas fianzas y seguro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un contratista tendría que renovar una carta fianza ahorita en medio de la cuarentena? Es una importante pregunta. De hecho, es una pregunta que nos lo han hecho. Y hay que ver el caso concreto en este tipo de situaciones. En principio se trata de obligaciones que no se suspenden. Debemos tener en cuenta acá que las medidas del gobierno, lo que se tiene que identificar es qué específicamente afecta respecto de la ejecución de las obligaciones de las partes. Y en principio, aparentemente, no limita, imposibilita la posibilidad de que las partes intenten renovar las cartas fianza, por ejemplo. Desde luego que el sistema financiero tiene algunas limitaciones, pero sigue trabajando. Sin embargo, habrá que evaluar en cada caso nuevamente las limitaciones financieras que las partes pueden ir sufriendo en esta etapa. Correcto. Alonso Villani nos pregunta ahora justo en la transmisión, e invitamos a todas las personas que nos están viendo que si tienen algunas preguntas también nos la trasladen y nosotros las vamos compartiendo. Nos comentaba precisamente qué pasa con la obligación de la renovación de carta fianza y nos dice también de qué pasa en el caso de las valorizaciones de obra, ¿no? Es una situación parecida, pero claro, es la obligación a cargo del propietario. Desde luego, se trata de una obligación que es necesaria en esta etapa.
La dificultad está en cómo lograr, cómo activar un procedimiento alterno al normal, que implica especialmente la comunicación física, la presentación física de la valorización, por ejemplo, el supervisor y el supervisor a la entidad. Nosotros creemos que es razonable utilizar mecanismos distintos a los que están establecidos en el contrato, pero que sean razonables. Por ejemplo, lograr construir la valorización de una manera remota, presentar por correo al supervisor y que éste presente la entidad para justamente mantener el flujo de caja que es necesario. Felizmente hay entidades como Provías, por ejemplo, que han planteado directivas bajo esa lógica. Lo ideal es que ambas partes sigan cumpliendo sus obligaciones, especialmente aquellas vinculadas a las de pago. Para eso se requiere creatividad, algo de decisión también, pero es posible y debería hacerse de ese modo. Correcto, Ahmed. Ok, esas fueron las medidas al corto plazo, más que nada rescatar la necesidad de notificar, de registrar y utilizar todos los medios posibles para hacer el registro, tomar medidas de seguridad inmediatas, porque estamos precisamente ante un problema de sanidad que nos puede afectar a todos, y como comentaba Alex al inicio, va a cambiar la manera en que se desarrolla nuestra industria, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarle a Alex qué medidas se van a generar al mediano plazo. ¿Y esto por qué? Porque más o menos de la línea con el inicio de que no estamos ante un típico evento de caso fortuito fuerza mayor, estamos ante un evento que con el tiempo va mutando, cambia e incluye nuevos escenarios. Entonces, muy perfectamente va a pasar que la realidad que tenemos el día de hoy vaya a ser distinta de acá 2 semanas. Sobre esa premisa, Alex, ¿qué medidas del mediano plazo tendrían que considerar las partes? Primero, como comprenderán los escenarios, ¿dónde está la frontera entre el corto y mediano plazo cada día se hace, ¿no es cierto?, más difuso. Lo que pensábamos que era una cuarentena de 15 días ya van a ser 45, y evidentemente eso nos obliga a reflexionar y a repensar los conceptos de corto y mediano plazo. Como decíamos al inicio, lo que estamos viviendo es solamente la punta del iceberg. Van a venir, ¿no es cierto?, más efectos y se va a cambiar cómo se ejecutan los proyectos. Ejemplo, ¿no es cierto?, se van a comenzar a poner en todas las industrias, y la construcción no va a ser una excepción, se van a comenzar a poner normas sanitarias que va a restringir los procesos de construcción, o van a ralentizarlos, o van a ser, digamos, menos eficientes y menos productivas algunas actividades que son propias de la mano de obra, ¿no? Porque efectivamente la mano de obra es, por ejemplo, un gran componente. Sin hablar de restricciones con respecto a suministros de materiales, disponibilidad de profesionales extranjeros, etcétera, movilidad de las personas, etcétera. Entonces, en ese escenario, mientras de mediano plazo, mientras, ¿no es cierto?, terminamos de ver el efecto de la cuarentena y comenzamos a ver los siguientes efectos, evidentemente hay unas cosas que se pueden hacer. Lo primero, reforzando lo que nos comentaba Med, hay que mitigar y seguir mitigando. Cuando se comiencen a liberar ciertas industrias, ¿no es cierto?, y se tenga más capacidad para mitigar, hay que replantear muchas cosas. Lo segundo que hay que hacer, evidentemente, en la misma línea de seguir mitigando, de seguir registrando y documentando, de nuevo, para reducir la conflictividad. Tercero, es el momento de ver si podemos asignar parte de los efectos a terceros, ¿no? Es el momento perfecto para comenzar a revisar las pólizas de seguro, ¿no? Evidentemente, esto que estoy diciendo es todo un mundo en sí mismo, pero llegó el momento de comenzar a leer tanto hacia atrás, con respecto al stand-by de mano de obra y equipo, como hacia futuro. Yo sé que eso depende mucho de las pólizas y las cláusulas que se hayan contratado, pero es el momento de irlas leyendo. Y por último, no es temprano para comenzar a renegociar y para comenzar a ver salidas, por ejemplo, negociar una suspensión del contrato mientras se establecen realmente los efectos que vienen después de esta fase inicial.
Felizmente, como le comentaba a quien nos hacía una pregunta por el chat, felizmente las primeras experiencias que nosotros hemos tenido con respecto a la relación entre contratistas y propietarios, incluyendo propietario estatal, o sea, proyectos públicos, por la posibilidad de renegociar o de suspender ha sido bastante bueno. O sea, evidentemente hay que construir las herramientas, hay que construir, porque este es un tsunami que nos ha desbordado a todos y ha desbordado nuestros contratos y nuestras leyes, pero evidentemente hay ánimo de admitir que esa es una situación absolutamente excepcional, que no estaba prevista por nadie, que es absolutamente imprevisible, y ahí existe la primera piedra para comenzar a negociar. Si primero negocio la suspensión y hago una suspensión mientras renegocio o analizo lo que viene, eso depende evidentemente de cada proyecto, pero no es temprano comenzar a hacerlo ya. Correcto, Alex. Sobre la negociación, puntualmente me gustaría ahondar en unos minutos. Me quedo con la idea de la necesidad de ir actualizando y acomodándonos a cómo este evento va a ir variando, ¿no? Y ahora me gustaría más bien preguntarle a Med qué medidas a largo plazo se podrían implementar en los contratos, ¿no? Alex mencionaba que originalmente íbamos a tener 2 semanas del estado de emergencia, nos vamos ahora por 6 semanas. No sabemos y no tenemos seguridad si es que en los siguientes días el Estado va a decretar una nueva ampliación del estado de emergencia, porque hay muchos factores en esta situación que se vienen presentando y generando todos los días como un nuevo capítulo de la telenovela. Entonces, en ese escenario, ¿qué medidas a largo plazo podrían analizar las partes? Creo que es una pregunta muy importante y para esto me parece relevante pensar en la imagen. ¿Ustedes alguna vez han visto trabajar un alfarero? Ustedes pónganse a pensar en lo que implica una vasija frente al fuego que sufre severas variaciones para responder a su función ante un nuevo escenario. Lo que sucede en estos casos es que algunas que tienen un mal material con serios problemas, ante el fuego se pueden quebrar. Depende en gran parte entonces de la personalidad del barro el hecho de que se conviertan finalmente en vasijas útiles ante el impacto del fuego. Algo parecido sucede en el caso de los proyectos. En muchos casos probablemente será necesario realizar probablemente algunas variaciones en el contrato para que cumplan su función ante los cambios que se van a generar. Lamentablemente en algunos casos, esperamos que sean pocos, el fuego COVID las afectará de una manera determinante. Puede ser porque ya vienen de crisis anteriores. En cualquier caso, nosotros venimos recomendando siempre mantener una actitud colaborativa con la otra parte. Y aquí hay que pensar en dos momentos o en 2 tipos de escenarios. Primero, pensemos en la evaluación, por ejemplo, de la resolución del contrato, pese a los esfuerzos que las partes hagan para intentar viabilizar el proyecto. En este caso es necesario analizar con mucho cuidado las cláusulas de terminación o de resolución del contrato. Es usual que los contratos de construcción incluyan cláusulas también de resolución unilateral o automática, en caso de un evento de caso fortuito o fuerza mayor, cuando se supera determinado número de días. El objetivo también en estos casos debe ser tener la voluntad, la motivación de evitar futuras disputas entre las partes y no poner en riesgo a las personas. Debe tenerse en cuenta también una solución a las actividades que por razones de seguridad deben culminarse. Y lo que sí resulta determinante, y es otro tipo de actividades, es que es necesario nuevas cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor. Veo difícil que algún contrato haya previsto regular antes situaciones de pandemia y haber dado una solución adecuada a todos los impactos que situaciones como esta se generan. No era óptimo en su momento tener un contrato con esta regulación, ¿ya? Pero esto ha cambiado, ¿no? No sabemos si esta será la última experiencia que tengamos de este tipo. Y aquí se debe tener cuidado en lograr una asignación clara y eficiente del riesgo que tiene cada parte y sobre todo la regulación respecto de los efectos.
Correcto, Ahmed. Justo sobre ese tema de, como medida a largo plazo, evaluar la inclusión de modificaciones en nuestras cláusulas de caso fortuito fuerza mayor. Jorge de la Torre nos consulta ahora qué aspectos, y le pongo la pregunta amplia para que cualquiera de los dos pueda responder, qué consideraciones deberían tomarse en cuenta para la redacción de una cláusula de caso fortuito fuerza mayor. ¿Qué aspectos mínimos deberíamos incluir, digamos, en base a la experiencia que acabamos de aprender? Claro. A ver, en este caso hay varias medidas que se tienen que tener en cuenta. Cuando se analiza las características de una cláusula de caso fortuito fuerza mayor, lo que primero que se tiene que identificar es cómo se hace una razonable asignación de los riesgos vinculados a este tipo de situaciones. Debemos evitar aquellas situaciones en la cual es una de las partes la que escribe el contrato y es la que determina entregar el riesgo solo a una de las partes. Es la situación que debemos evitar. Por otro lado, lo que debemos buscar es que el análisis del contenido de esta cláusula establezca también soluciones respecto de varios escenarios, respecto del tipo de efectos que se generan en este tipo de situaciones. No solo tener en cuenta los costos que cada una de las partes asumen, tener en cuenta, por ejemplo, también en este escenario los costos indirectos. Hay que analizar en este punto caso por caso y hay que prestar particular atención a lo que nos enseña las experiencias que venimos teniendo en este tiempo, ¿no? Alex, muchas gracias, Ahmed. Alex, algo que quisieras complementar sobre qué aspectos tendrían que considerar como lección aprendida las cláusulas de caso fortuito fuerza mayor en adelante en nuestros contratos. Sí, evidentemente sí. Me estoy adelantando un poco, pero por muchos años hemos visto el caso fortuito como, primero, como un evento que impide temporalmente la prestación. ¿Ok? Y la mayoría de cláusulas están centradas en eso. Hay algunas cláusulas que no solamente lo ven como un impedimento temporal, sino también se pueden en el escenario de la frustración del proyecto, o sea, que ya sea un impedimento definitivo. Hay cláusulas, muy pocas, la minoría, pero también hay. Pero incluso esas cláusulas no son claras con respecto a la asignación de las consecuencias y de los costos. Y no hay incentivos claros para una salida del proyecto, porque me estoy adelantando también, pero en algunos casos habrá salidas del proyecto, habrá proyectos que no se podrán culminar. Y no existe un mecanismo claro que incentive llegar a un buen acuerdo, incluso para actividad en la salida del proyecto. Correcto, Alex. Ahora, muchas gracias. Quisiera que la máquina del tiempo y vayamos unas semanas o unos meses más adelante, porque finalmente esto va a ser bastante provechoso para todos los que estamos compartiendo esta transmisión, y es leer o anticipar qué es lo que va a ocurrir en nuestros contratos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los escenarios contractuales que se van a presentar de aquí a unas semanas o de aquí a unos meses? Por ejemplo, cuando culmine el estado de emergencia y se tengan que reiniciar labores, ¿no? ¿Qué escenarios son los que vamos a tener que afrontar, Ahmed? Claro, Rodrigo, la verdad que hay varios elementos que se pueden tener en cuenta respecto a tu pregunta. Esperemos que este escenario sea el mayor de todos y es el escenario en el cual la ejecución del contrato continúa siendo viable. Pero se necesita aclarar o precisar algunas cláusulas. Hemos analizado, por ejemplo, algo respecto a las cláusulas de caso fortuito fuerza mayor, pero conviene en este punto hacer una revisión de todas las cláusulas que son parte del contrato y que sean relevantes
respecto a los puntos claves que tenga cada proyecto. Correcto, o sea, un primer escenario para ti sería, si te he entendido correctamente el punto, un contrato que bajo las condiciones originales todavía es perfectamente ejecutable, pero que hay ciertos ajustes que las partes tendrían que renegociar. En pocas palabras, un contrato que sí intentó hacer una asignación del caso fortuito fuerza mayor, que tal vez no es perfecta, pero que con ciertas renegociaciones puntuales va a permitir la viabilidad del proyecto, ¿correcto? Es correcto. Y definitivamente en este punto lo clave va a ser qué se negocia para Y ahí viabilizar viene un el tema, o proyecto. sea, ¿cómo enfrentamos cómo superar este escenario? O sea, ¿qué necesitamos, qué herramientas tendríamos que emplear ante este escenario que nos planteas? Hay varios niveles de análisis respecto de esta etapa. Definitivamente, lo primero que se tiene que evaluar es la viabilidad económica de un proyecto y en función de eso, los ajustes que se tienen que hacer en el contrato. Probablemente muchos contratistas van a necesitar la modificación, por ejemplo, de las condiciones vinculadas al tiempo, porque inmediatamente no van a poder iniciar con la ejecución de las tareas en el contrato. Otras, en cambio, van a tener que pensar de manera conjunta, van a tener que identificar si es posible reducir los alcances del contrato, intentando mantener la finalidad del contrato, buscar alguna fórmula para ver si es que hay partes del contrato que no se pueden tener ya en cuenta en esta etapa. En otros escenarios probablemente se tendría que analizar situaciones de resolución parcial, por ejemplo, o entrega parcial de la obra. Claro, pero ahorita, digamos, en un primer escenario, que es el que el contrato es, digamos, sí reguló el caso fortuito fuerza mayor, no de manera perfecta, pero sí hay un análisis. Entonces entiendo que la recomendación sería para las partes, primero, empleemos método de interpretación para intentar, con los elementos contractuales que tenemos, ¿no? Y sabemos que un contrato de obra está conformado por el texto del contrato, las bases, las consultas, la oferta y una serie de documentos. Creo que lo primero sería intentar hacer una interpretación sistemática, finalística, del contrato para entender una salida ya plasmada por las partes y simplemente centrarnos en definir dos o tres cosas puntuales. Siempre en este mismo primer escenario, que ojalá fuese el caso más común, pero sin ser negativo, creo que la experiencia nos ha mostrado que no es el caso más recurrente, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarle a Alex, ¿qué otro escenario contractual considera que se va a presentar ahora que, por ejemplo, culmine el estado de emergencia? Hola, gracias Rodrigo por la pregunta. Solamente he estado intentando responder la mayor cantidad de preguntas que he podido en el chat, de preguntas y respuestas. Y también sabemos que hay algunas preguntas de transmisión en Facebook. No se preocupen, estamos recopilando todas. Y aquellas que no podamos, por límite de tiempo, verlas en vivo, pensamos sistematizarlas y en la siguiente semana publicar nuestras opiniones sobre cada una de esas preguntas para que ninguna se quede sin contestar. Yendo a tu tema, yendo a lo que me preguntabas, Rodrigo, evidentemente van a haber proyectos que se te van a tener que renegociar porque la renegociación es la única forma de hacer viable el proyecto. Estoy poniendo el caso, por ejemplo, de que haya que renegociar penalidades por no tener cierto staff técnico que el día de hoy es imposible tener, ¿no? Evidentemente eso hay que renegociar y pues estoy hablando de una renegociación que debería ser más o menos sencilla, pero que implica ya una adenda contractual porque hay que modificar una penalidad. Pero también hay renegociaciones mayores, en el cual el proyecto, si no se renegocia, se vuelve impracticable. Es decir, técnicamente es impracticable o financieramente es impracticable. Simplemente porque los suministros, la disposición de personal va a cambiar. Imaginemos un proyecto
que tiene como base ciertos equipamientos, cierto material o ciertos insumos que dependen de un país con el cual el día a día no se puede contar. Es decir, hay que sentarse a ver alternativas técnicas para reencauzar, se puede trasladar a proveedores locales, que de repente no tienen certificaciones, pero pueden trabajar imaginativamente en una nueva certificación, en un nuevo estándar de calidad, y si comenzamos a poner ejemplos, van a haber contratos que con estas renegociaciones, evidentemente se van a poder reencauzar y van a ser viables nuevamente. Hago nota especial de este tema porque en este tipo de escenarios y en este tipo de casos va a ser absolutamente evidente que cerrarnos en la letra textual del contrato a lo único que va a llevar es un escenario adversarial en el cual el proyecto se va a frustrar. Si existe una penalidad, por ejemplo, cual me obliga a tener cierto personal que el día de hoy evidentemente no está, y yo me cierro en esa cláusula, lo único que se va a ganar en este esquema adversarial es la frustración del contrato. Hay que ser creativos, hay que ser imaginativos, hay que ser colaborativos, hay que abrir los costos, hay que abrir la información y evaluar técnica y financieramente nuevas opciones para que este proyecto que se volvió impracticable se vuelva nuevamente viable. De acuerdo, Alex. O sea, ese segundo escenario ya sería un supuesto en donde la ejecución de la obra es aún posible, pero lo llamabas impracticable, es decir, que es muy difícil de llevar a cabo. Y te pregunto, ¿en qué podríamos acabar luego de una impracticabilidad? Por ejemplo, se me viene a la mente en obra pública el principio de equidad en las contrataciones del Estado, ¿no? Y en cautelar finalmente el equilibrio de las obligaciones de las partes. O sea, ¿qué figuras legales podríamos terminar si es que no sabemos negociar para salir de esta situación? Primero insistir de que el escenario adversarial está, en términos médicos, absolutamente contraindicado en ciertas circunstancias. Entonces, todos los que nos están escuchando y viendo, que son abogados, que tienen formación de abogados, recordarán que cuando estudiamos pues, el caso fortuito de la fuerza mayor, ¿no es cierto? Decíamos esto no se va a aplicar, no se va a aplicar nunca. Y quienes redactaban las cláusulas de caso fortuito de fuerza mayor, la verdad es que poco interés le ponían a la cláusula porque lo consideraban tan remoto. Sin embargo, la realidad nos ha venido como un tsunami y ya resulta que estas no son importantes, sino son las más importantes. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Todas esas doctrinas y cosas que estudiamos en la universidad sobre la teoría de la imprevisión, que, ¿no es cierto?, que en el derecho de contrato con el Estado lo llaman el equilibrio económico financiero del contrato o principio de equidad, o decisión o velocidad de la prestación, o etcétera, 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 son figuras que hay que emplear ahora, evidentemente, pero eso no va a ser suficiente si no hay buena fe para negociar. Lo que nos ha ocurrido es algo tan profundo que no basta simplemente tener estas instituciones que son teorías, son teorías, son instituciones que no están instrumentalizadas adecuadamente en un contrato. Nosotros hemos saludado con mucho ánimo, ¿no es cierto?, comunicados, por ejemplo, del OCE, invocando a las partes a ver esto a través del principio de equidad. También hemos saludado con mucho ánimo reconocimientos de propietarios públicos y privados de que efectivamente lo que nos ha pasado es absolutamente imprevisible y que hay que trabajar para solucionarlo. De acuerdo, Alex. Entonces, recogiendo los highlights de tu última participación, si es que no negociamos para volver practicable esto que se tornó impracticable, muy difícil de cumplir, podríamos acabar en un escenario de desequilibrio en las prestaciones y hasta excesiva onerosidad de la prestación. En la transmisión, Martín Lazo, que también nos está viendo, nos hace una pregunta de ¿cuál sería la base o el fundamento para renegociar en un contrato de obra pública? Y esa pregunta es muy interesante porque tal vez por un tema de preconceptos
pensamos que no hay herramientas para negociar un contrato de obra pública, pero en realidad nos olvidamos que eso ni siquiera tendría que estar previsto en la norma, sino parte más de la voluntad de las partes, de un tema de soft law, ¿correctamente, Alex? Sí, de hecho, yo creo que OCE, en contrato con el Estado, ya puso su primera piedra, su primer granito de arena, ¿no es cierto? Ha reconocido que es una situación imprevisible, que hay que aplicar el principio de equidad. Como todos sabemos, el principio de equidad se instrumentaliza en los contratos con el Estado, con el equilibrio económico-financiero del contrato, del cual no me dejarán mentir los abogados que me están viendo. Hay libros de libros escritos, y bueno, es la oportunidad de comenzar a aplicarlo. Pero evidentemente instrumentos hay, porque la otra opción, evidentemente, es el arbitraje. Pero nosotros ya sabemos que este esquema adversarial no va a salvar los proyectos. Nunca un arbitraje ha salvado un proyecto. Ha enterrado un montón, pero salvados nunca. Sobre eso último, Alex, hemos recibido ahorita varias preguntas. Una, por ejemplo, de Pablo Mori, sobre si consideramos que se va a generar algún impacto en los contratos de obra privada, ¿no? Respecto al equilibrio de las prestaciones de las partes, y cómo esta situación podría afectar a las mismas partes y luego a otros actores, como van a ser los árbitros, por ejemplo. ¿Qué consideraciones o qué recomendaciones le darías tú a las partes para que estén preparadas primero un supuesto de negociación y luego un escenario de conflicto? ¿Qué actitud, qué cara tendrían que mostrar las partes en este momento? A ver, si vamos a renegociar, primero hay varias cosas que tener en cuenta, ¿no? Yo entiendo el escepticismo de muchos de ir a negociar con el propietario, sobre todo cuando el propietario es el Estado, ¿de acuerdo? Pero la verdad yo soy optimista con respecto a ello y de verdad hemos recibido por lo menos primeras señales de varias entidades estatales en ese sentido. Primero, hay que enfocarse en lo que es lo mejor para ambas partes, que es la continuación del proyecto. Hay que reencauzar el proyecto, hay que negociar para hacerlo absolutamente viable nuevamente. Es un proyecto que era viable, se ha convertido en inviable por el efecto de esta crisis, hay que volverlo, ¿no es cierto?, a reencauzar. Por lo tanto, ahí va mi segundo consejo, la negociación tiene que ser hecha por un equipo multidisciplinario. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, además, que anticipe las necesidades del proyecto a futuro. Estamos viendo solamente la punta del iceberg. Y ese equipo tiene que decidir el día de hoy si negocia primero una suspensión y de ahí negocia un recaudamiento mayor del contrato, dependiendo de su capacidad, ¿no es cierto?, de conocer el día de hoy los efectos futuros de este impacto que estamos teniendo, y eso solamente se puede hacer con un equipo interdisciplinario. Es decir, tenemos que trabajar arquitectos, ingenieros, abogados, a veces hasta sociólogos. No hemos tocado el tema, pero evidentemente esto va a producir una situación de estrés social súper importante que también hay que medir. Como tercera recomendación, ninguna opción está fuera de la mesa el día de hoy. Es tan inusual y tan imprevisible lo que nos ha ocurrido que ninguna opción debe ser descartada. No se debe descartar, ¿no es cierto?, ni la opción de la suspensión, ni la resolución parcial, ni la resolución total, ni la renegociación del precio. En proyectos privados no hay que sacar de la mesa la renegociación del sistema contractual. Se puede pasar de una suma alzada unitaria, un costo reembolsable, a un tiempo y materiales. Hay que ser creativos y ninguna opción está fuera de la mesa. Sean cuáles sean las opciones, ya va mi cuarta recomendación, cada opción tiene que ser transparentemente trasladada a la otra parte con los pros y los contras y debidamente sustentada. No es el momento de jugar al póker y esconder las cartas. Y 5, hay que conocer
los incentivos de las personas con las que estamos negociando. Sí, lo que estamos negociando es con un propietario privado y hay que entender que al propietario privado tiene que ser rentable la infraestructura en el contexto futuro. Es decir, cómo trabajamos para rediseñar el proyecto, los ingenieros, los constructores, tienen mucho valor agregado, pueden hacer mucha ingeniería de valor para reencauzar los proyectos, entendiendo que finalmente, ¿cierto? Si yo soy una empresa minera, tengo que hacer rentable la inversión y la producción en el nuevo contexto en el cual estoy, con los nuevos precios en los cuales estoy el día de hoy, y ahí creo yo que los ingenieros, los que hacen ingeniería y los ejecutores tienen mucho que aportar en ingeniería de valor. Entonces, hay un momento de aplicar ingeniería de valor, es evidentemente ahora. Excelente, Alex. Mira, recojo de los consejos que dabas en ese segundo escenario, que es el que presumiblemente se va a presentar, de la necesidad de que las partes tengan una renegociación intensa de varias partes por no haber de repente previsto bien y asignado los riesgos del caso por fuerza mayor, ¿no? Nos recomendabas, pues, que hay que enfocarnos en el interés del proyecto, que creo que ese es básico, ¿no? Hay que dejar de lado nuestras posiciones y enfocarnos en cuál es el interés real, que en este caso sería ejecutar el proyecto o hacer nuestros mayores esfuerzos para ejecutar el proyecto. Organizar un equipo, mencionar la necesidad de tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Y además de identificar todas las opciones posibles, desde las que menos quisiésemos tomar, como una resolución, hasta suspensión del contrato también, y otras medidas alternativas, ¿no? Pero además de eso, Ahmed, tú encuentras otras recomendaciones que les darías a las partes, a los contratistas propietarios que van a entrar dentro de muy poco tiempo en un escenario en donde se van a enfrentar a una renegociación que antes seguramente no han visto. Porque claro, contratos se renegocian siempre, ¿no? Pero una renegociación de este alcance es difícil verlo porque nadie está preparado para un evento como el que estamos atravesando. ¿Qué otros consejos crees tú que tendrían que tomar en cuenta, aparte de lo que nos comentaba Alex ahorita? Yo hace un momento comentaba la experiencia que tiene una vasija frente al fuego en manos del alfarero. Advertía la importancia del material de la vasija cuando se enfrenta al fuego para que el resultado sea óptimo. Pero creo que es incompleta esa imagen. Creo que lo determinante es la mano del alfarero. Y creería yo más bien que su habilidad para aprender en estas circunstancias complejas, complicadas. Y en este caso, la verdad es que todos seremos ahora de algún modo alfareros respecto de nuestros proyectos, la función que cada uno de nosotros tenemos. Y bajo esa lógica creo que es importante enfrentar esta situación bajo una óptica y una actitud de sana humildad que nos lleve a actuar con realismo y con asertividad ante escenarios de cambio. Concretamente, ¿qué puede suponer eso? Bueno, para empezar, un elemento importante es separar la relación personal que se tiene con la persona con la que se negocia respecto del propósito de la negociación. Es un elemento clave. Otro elemento importante que se recomienda mucho y es determinante es utilizar el lenguaje asertivo, no uno de confrontación. Ambas partes, concretamente ambas personas que van a estar frente a frente en una mesa, están en una situación complicada, en una situación de cambio. Y es importante identificar eso y trabajar respecto del fin común. Es importante también, bajo esa consideración, analizar con la contraparte las opciones que cada una tiene, ¿no? En base a criterios y análisis objetivos, tener en cuenta los pros, contras respecto de cada opción. Y una recomendación que es muy usual hacer en este tipo de situaciones es enfrentarte a esta guerra de algún modo, de lograr un objetivo común, obteniendo pequeñas batallas. ¿Qué significa eso? Hay que intentar registrar de manera conjunta los acuerdos que van lográndose, poco a poco, hasta lograr, y esto con la finalidad de generar compromisos, hasta lograr un acuerdo más completo, sea el que fuera, ¿no?
Excelente, Ahmed. Creo que hay algunos temas que son muy valiosos de las recomendaciones que nos da, porque hasta pensando en un escenario del conflicto, de un arbitraje, qué valioso es generar constancia de que sea acuerdo parcial entre las partes, ¿no? Pero muchas veces ocurre que en la práctica las personas conversan, negocian, tienen reuniones de reuniones sobre temas que acuerdan, pero nunca lo plasmaron en un acta de reunión, nunca lo plasmaron en un correo electrónico, y luego se pueden generar, ante el nerviosismo de la gente, que es normal, común en una situación como la que estamos pasando, indefiniciones o situaciones que digan, no, yo no dije eso, no me comprometí a pagarte esto, no me comprometí a reconocerte este costo, ¿no? Entonces, qué importante es generar acuerdos parciales antes de llegar a un acuerdo final. Y también rescato muchísimo, y es algo que venimos promoviendo desde hace buen tiempo, la utilización del lenguaje asertivo. Tenemos que bajar el tono en estos momentos y tenemos que más bien enfocarnos en lo importante, ¿no? Y como tú decías, evaluar todo siempre de manera objetiva, porque de nada va a ser, así como hay que dar una propuesta objetiva que implica que esté sustentada, también hay que sacar de la mesa de discusión la propuesta, pero bajo factores o caracteres objetivos, ¿no? Para terminar, antes de pasar algunas preguntas, quería preguntarle algo a Alex, ¿no? A partir de una pregunta que nos acaba de llegar de Carlos Hidalgo, que nos consulta si la imposibilidad de ejecutar una obra se tiene que comunicar al propietario. ¿Por qué me parece interesante esta pregunta? Porque lo que yo noto es que estamos utilizando un contenido para la palabra imposibilidad común, normal, que utilizamos en un ámbito coloquial, que es distinto al contenido de imposibilidad vista desde un punto legal, jurídico, ¿no? Entonces, muchas veces nos ocurre que de repente nos busca un cliente y nos dice, Alex, Ahmed, Rodrigo, yo no puedo ejecutar esta obra, la verdad es que mi contrato es imposible. Pero realmente es imposible. ¿Qué tendría que presentar la situación para hablar de un escenario de imposibilidad, Alex? Sí, justo estaba leyendo la pregunta de nuestro amigo Carlos. La imposibilidad de ejecutar sobre todo el contrato, ¿no? Que salga obscenamente caro ejecutarlo no es en términos jurídicos una imposibilidad. Puede derivarse en una impracticabilidad, otro tipo de categorías, otro tipo de escenarios, otro tipo de soluciones están bien, pero imposibilidad no hay. Lo que está claro es que independientemente que le hayamos imposibilidad o no, lo que está claro es que tenemos que registrar todo lo que está pasando en la obra. Ya Med hizo un muy buen resumen de los contenidos de esa información. Y como este es un escenario cambiante, lo que estamos recomendando nosotros es actualizar esa comunicación una vez a la semana. No me preocuparía tanto, para ser sincero, no me preocuparía tanto, para ser sincero, de buscar etiquetas. El día de hoy si es una imposibilidad o no, depende mucho de qué sectores, ¿no? Si es una carretera, por ejemplo, por lo menos trabajo de mantenimiento, no sería imposible de hacer, o una conservación de una carretera. No me preocuparía mucho por las etiquetas, con una sola excepción, ¿ok? Que además lo menciono porque nos ha tocado verlo. Existen ciertos contratos que este tema de la crisis o los impactos que tiene la crisis del COVID-19 está regulado en dos lados y en forma contradictoria. Entonces, evidentemente, en ese escenario, utilizar un lenguaje correcto sí es usual, pero son pocos casos. O sea, son casos en realidad de una patología propia del contrato. Lo mismo cae en dos casilleros diferentes del contrato y esos dos casilleros se contradicen claramente entre ellos. Evidentemente, en ese único escenario, las etiquetas son importantes. En el resto de escenario, lo que tenemos que hacer es simplemente trasladar transparentemente lo que está ocurriendo en la obra. Si hay ciertas actividades que se han paralizado, hay que decirlo. Si hay ciertas actividades que se pueden trabajar con la medida de seguridad correspondiente, porque además es una actividad esencial, o tenemos el permiso del sector correspondiente para hacer ciertas actividades, evidentemente. ¿Qué personal tenemos? ¿Con qué personal podemos contar?
qué personal está varado, qué personal no está varado, qué personal puede hacer teletrabajo, qué prestaciones puede hacer mediante teletrabajo, cuáles no. Eso es evidentemente lo que hay que registrar, hay que comunicar. Excelente. Bueno, muchas gracias a ambos. Hemos recibido muchísimas preguntas, la verdad. Hemos intentado responder la que hemos podido, Alex Amet a través del chat y yo de repente trasladándole algunas. Vamos a cerrar con unas cuantas preguntas. No vamos a poder responder a todas, pero esas preguntas nos van a motivar a continuar generando contenidos. Este es un primer webinar. Vamos a hacer seguramente otro webinar en donde todos estos temas los vamos a ir tratando, ¿no? Ya vemos que el tema da para hablar muchísimo, tiene un montón de matices y hay muchas aristas contractuales que son las que hemos intentado abordar hoy, que nos generan debate por muchísimo tiempo, ¿no? Simplemente voy a recoger algunas preguntas que quedaron sueltas. Daniel Tribeño nos consulta si es que un escenario de contratación pública consideramos pertinente modificar la ley de contrataciones para incluir la mitigación durante la ejecución contractual. No sé si Ahmed o Alex quiere responder de si es necesario modificar la norma para incluir en la norma un deber de mitigación. Si te parece, Rodrigo, yo puedo hacer un comentario sobre eso sin perjuicio de que Alex tenga algún otro comentario. Algo que muestra este tipo de situaciones es que la realidad nos sobrepasa, va más allá de lo que podemos diseñar y reglamentar. Yo creería que la solución no está en intentar alcanzar la realidad, sino utilizar los recursos que ya existen, los recursos con que ya contamos. Y casos como estos nos llevan a utilizar de manera creativa varios elementos que están en el contrato y en la ley. Y definitivamente lo primero a lo que hay que apelar es a los principios. Nos podemos preguntar si la mitigación es un deber o una obligación que se deriva de un contrato de obra pública. Yo creería que sí. Y la introducción de este elemento puede plantearse utilizando los principios vinculados como equidad, por ejemplo, pero también apelando a la buena fe. Ambas, finalmente, teniendo en cuenta la finalidad del proyecto. Lo que ambas partes tienen que lograr de una manera razonable y considerando el equilibrio del contrato es lograr la finalidad del proyecto. Para eso ambas tienen que utilizar los mejores medios que tienen. En el fondo, la mitigación no es más que la otra cara de la colaboración en una situación de crisis. Por eso es importante y no es necesario, yo creo, incluir elementos regulatorios para aplicar este principio en la práctica. Claro, porque finalmente... Alex, adelante, por favor. Sí, si me permiten agregar algo, lo que acabo de decir, no podemos esperar, porque evidentemente la norma va a fracasar, que todo esté escrito en la norma y tampoco hay que esperar a que se modifique la norma. Seguramente vendrá un paquete de normas muy interesante en aquello que nosotros en CAE llamamos ahora el derecho de la emergencia. Es decir, que los abogados nos convertiremos en especialistas de emergencia, seremos abogados emergencistas o abogados intensivistas, pero eso va a ocurrir, pero no hay que esperar a eso. Y tampoco hay que esperar a que salga esa norma para comenzar a mitigar, y tampoco hay que esperar esa norma para comenzar a pensar creativamente. Por ejemplo, tomando las preguntas de su amigo Cristian Carvajal y de Renzo Seminario, el arbitraje y la renegociación no son enemigos, o sea, pueden funcionar perfectamente complementariamente. ¿Okay? Lo que nosotros contraindicamos es el escenario adversarial, pero hay un tipo de arbitraje que nos puede ayudar muchísimo, que es que las partes comienzan a reducir la conflictividad, por ejemplo, mitigando daños, comenzar a reducir, y en aquellos aspectos en los que él realmente tengan una duda, y tengan una duda legítima, habiendo reencausado todo lo demás y habiendo de buena fe renegociado todo, si llega un punto en que no se puede resolver, siempre hay la posibilidad de un arbitraje para definir solamente eso, y darle así continuidad al proyecto mediante el arbitraje. El arbitraje tiene una gran función que cumplir.
Y ahí sí, en ese escenario, reduciendo, ¿no es cierto?, totalmente, o sea, lo más que se pueda, mejor dicho, los aspectos que generan conflicto, por ejemplo, habiendo mitigado y habiendo colaborado, nos quedamos con ciertos puntos en los cuales solamente le pedimos al tribunal arbitral que siente ciertas bases o ciertas premisas sobre las cuales las partes podrían renegociar, por ejemplo, ¿no es cierto?, llenando algunos vacíos que están que efectivamente existen en el contrato o en la norma. Como les decía, ninguna opción está fuera de la mesa, ninguna opción no debe ser pensada, pero si nosotros elevamos a la conflictividad, evidentemente, cuando lleguemos al arbitraje, pues estaremos peleando por absolutamente todo, que es el fracaso del proyecto, no, siendo la opción razonable intentar limpiar toda la cancha, limpiar lo más que se pueda los problemas, reducir la conflictividad, y si nos vamos a arbitraje nos iremos simplemente por aquellos aspectos que legítimamente haya una duda con la intención de recausar y salvar el contrato, ¿no? Excelente, Alex. Muchas gracias. Bueno, hay muchas otras preguntas que la verdad han quedado y que seguramente van a motivar que tengamos otra charla, ¿no? Yo le pediría a Alex que de repente, sí, para cerrar el webinar de hoy, nos dé 3 conclusiones, ideas, fuerza, clave que creen que debemos valorar en este momento tan complicado como el que hemos venido conversando. Sí, por supuesto, Rodrigo. Primero, como ya lo dijimos, hay que entender que lo que nos está ocurriendo es una crisis que es mucho más allá, que va mucho más allá del caso fortuito fuerza mayor, que tiene una dinámica de efecto mariposa, de eventos y efectos que se van replicando y que el día de hoy supera cualquier previsión legal y contractual. Lo segundo que hay que entender, y nuestra segunda conclusión, es que solamente hemos visto hasta ahora la punta del iceberg. Habrán efectos severos hacia el futuro cuando los contratos se reactiven, cuando los proyectos se reactiven, y recién ahí podremos tener todo el mapa, toda la película completa. Esperamos, tercer punto, nosotros realmente esperamos que la gran mayoría de proyectos sigan siendo viables después del COVID-19. Sabemos que hay proyectos que no lo serán, pero hay que batallar y hay que luchar, trabajar colaborativamente para reencauzar todos los proyectos que sigan siendo viables, y para eso se requiere mucha creatividad, pensar fuera de la caja, y como decía hace un momento, ninguna opción está fuera de la mesa. No quería terminar, Rodrigo, sin antes decir claramente de que no todo es negativo, no hay que pensar que todo es negativo. Esta crisis efectivamente plantearía nuevos paradigmas, pero esos paradigmas no tienen por qué no ser mejores. O sea, es la oportunidad para plantear mejores estrategias, mejores prácticas contractuales, mejores prácticas de renegociación. Y nuevo, para terminar, la firma desde que comenzamos, y es parte de nuestro ADN. Nosotros pensamos que el esquema adversarial está absolutamente contraindicado, hay que colaborar, y si incluso, como decía hace un momento, vamos a llegar a un arbitraje para salvar el proyecto, que colaborativamente hayamos reducido la conflictividad, que hayamos llegado realmente a los temas que cual necesitamos apoyo de un tercero, en este caso un tribunal arbitral, para terminar de definir y terminar de reencauzar los proyectos. Muchas gracias, Alex. Queremos, bueno, agradecer a las más de 100 personas que nos han estado siguiendo en el webinar de hoy. La verdad es que, como comentaba Alex, parte del ADN de CAI implica siempre trabajar dando propuestas de solución y mirando con positivismo y optimismo el futuro. Sabemos que es un escenario complicado, pero también confiamos en que trabajando de manera inteligente y de forma colaborativa lo podremos superar. Desde hace un buen tiempo venimos generando contenido en esa línea, y muchos de los temas
que hemos hablado el día de hoy se ven reflejados en diversos productos que hemos sacado y que están publicados de manera abierta en nuestras redes sociales, como la guía para el manejo del impacto del COVID-19, la ejecución de proyectos, infografías, presentaciones, y etcétera. Y hacemos todo esto porque creemos que todos finalmente somos actores de cambio y desde nuestro espacio podemos generar un impacto positivo en el mercado si es que aportamos ideas y propuestas. Entonces, muchas gracias por su participación en el webinar de hoy. Va a haber definitivamente otros webinars en donde intentaremos incluir la serie de temas que se han generado y hemos podido analizar. Valoramos muchísimo la participación activa de las personas en la charla que hemos tenido hoy. Esperamos que ustedes estén bien, que sus familias estén bien. Cuidémonos todos, que finalmente esa es la única manera de salir de esta complicada situación. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vamos a ver en el siguiente webinar. Estén atentos a nuestras redes sociales que continuaremos generando contenido para dar valor en una mejora de la industria. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos.